Hola a todos, hoy nos reunimos para hablar un poco acerca de algunos temas relacionados también con el podcast anterior. Queremos hablar acerca de discriminación en en todas sus formas. Me presento, mi nombre es Caterina González. Mi nombre es Andrés Arango. Mi nombre es Camila Céspedes Montes. Hola, mi nombre es Camilo Orbes. Bueno, muchachos, para empezar, no sé si en estos días se dieron de cuenta, estos días no, hace exactamente 2 días, se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues es un día importante Ujú. y pues no sé si lastimosamente se le puede considerar, murió también el jugador argentino Diego Armando Maradona. Entonces, pues eso fue un revuelo, porque inclusive algunos movimientos feministas, entre otras personas, empezaron a decir como que un día tan importante fue opacado por un macho opresor, como lo refieren comúnmente. También cabe resaltar pues que este día se vio empañado por una actitud que tomaron algunos hombres en una reunión que tuvieron unos grupos feministas en México. Están en la reunión de Zoom y se metieron algunos hombres, las insultaron de putas, de perras y se estaban masturbando en medio de la llamada. Entonces, pues, me parece como muy malo, digamos, es una actitud demasiado, pues, infantil en cierto Total, sentido, yo sí, discriminatoria y racista, digámoslo así, por, digamos, la forma de pensar. Andrés, yo sí me di cuenta de eso porque yo ese día, pues, eso fue en la mañana, pues yo me levanté normal, y, pues uno mira las historias de Instagram como para matar el rato y pues vi las historias que decía ni una menos, Día Internacional, pues vi todo y al ratico como a la hora yo vi la noticia de que Maradona pues había fallecido. Y ya de ahí para adelante, pues todas esas historias se corrían porque pues todo el mundo empezó a subir publicaciones, Grande Maradona, Dios Maradona, todo el mundo Ujú. pues que la fotico con Maradona, todo. Sí, No, pero a Y exacto. pesar de eso, en algunas partes pues también se conmemoró pues lo de la mujer, pues con, Ujú. sus pancartas en los parques de los pueblos y cosas así. total, Claro sino que desde el que momento en el que publicaron esa noticia, como que esa fue la noticia del día. Ya lo otro quedó opacado sí, por esa noticia. Sí, inclusive en Argentina se declararon 3 días de luto en todo el país por la Mm. muerte de él. O Y sea, pues, claro que fue una cosa que opacó otra, pues no le quita el mérito, pero obviamente el impacto de la muerte de Maradona a nivel mundial fue mucho más grande. Y pues sabiendo que era el día del respeto por todo lo que está pasando con la mujer y de los derechos, siento que sí se opacó bastante con otra noticia. y pues, por ejemplo, ya entonces también salieron muchos grupos feministas a decir que miraran que Maradona era un drogadicto, que Maradona era machista, que Maradona ultrajaba a las mujeres, o sea, eso es una Total. controversia la hijo de puta por eso. Mm. Entonces, pues, o sea, es muy, pues, lastimosamente murió, que sea donde esté, infierno, cielo o en cualquier otro lugar, pero pues él tampoco tenía la culpa, él no dijo como que, uy, murámonos hoy para joderles el día a las feministas. Sí, No, total. o sea, y ahí por Sí, es ejemplo cierto. empieza Igual. entonces como ese tema de discriminación, o sea, Ujú. él pudo haber sido malo y todo lo que sea, pero a la gente le duele la muerte de él, entonces pues Claro, que la es dejen que, vivir. o sea, uno le da el mérito al jugador que fue, a la pasión que le metía al fútbol, y ya el hecho de que ahora esté muerto y que en paz descanse, ahora lleguen pues personas a decir él fue tal, él fue un drogadicto, fue una mala persona, pues eso ya es discriminar a una persona que ni siquiera está en un plano terrenal, entonces, pues cómo es que ya ni siquiera se respetan a los mismos muertos. Sí. Pues muchachos, también entonces ya que empezamos a hablar de la discriminación, me gustaría, digamos, tocar cómo la sociedad es un poco hipócrita, porque mire, por ejemplo, que dicen como que la sociedad es más tolerante, pero si nos ponemos a mirar, somos normalistas, empezamos a normalizar las acciones, empezamos a normalizar lo que vemos y realmente no somos tolerantes. Sí, Inclusive como en el texto ajá, sí, habla tú, Andrés. en el texto que refería el profesor decía que el ser humano respetaba al otro mientras estuviera alejado. En el momento en el que la otra persona
digamos, la sociedad, un conjunto se iban acercando mucho, empezamos a incomodarnos, empezamos a notar las diferencias y en base a eso empezamos a hacer discriminaciones que podía llegar al punto de racismo, al punto de xenofobia o al punto de, dependiendo pues también, aporofobia, si es por el estrato socioeconómico, la capacidad Sí, adquisitiva, o por ejemplo No olvidarnos de la homofobia, homofobia. también Sí, puede ser. que de pronto hoy en día es de pronto de los casos de discriminación que uno más fácil ve en la calle porque, como dice el compañero, se normaliza mucho algo, pero el hecho de normalizarlo no hace pensar a las personas que también está bien, porque una cosa es pensar como, ah, sí, mira, esa pareja de hombres se están besando, ah, sí, es normal, pero otra cosa es pensar, se están besando, pues no hay ningún problema, eso también está bien. Pues es una gran sí, diferencia entre lo que es normalizar algo y pensar que está bien. sí, es que cada persona pues tiene derecho a que su cultura pues sea respetada tanto por otras personas, pues por nosotros mismos. Hay que empezar a verlo desde uno mismo, empezar a trabajarlo. Sí, porque pues ellos, no, Los casos dale, de dale, Kate. discriminación se ven desde edades muy tempranas. Por ejemplo, hay niños que en el colegio discriminan a otros por ser el gordito, el negro, el calvo, el que a veces no tiene tan, pues no aprende tan fácilmente. Lengua y Ujú. sopa, pues, o Ya, sea, pues, aquí, discriminan a todos o desde sea, niños. Y el eso socialmente problema está en que uno de niño, uno no piensa que lo están discriminando, uno pues piensa como, ah, estamos charlando pesado, o bueno, ni siquiera charlando pesado, están molestando al que es diferente, por así decirlo. Y de chiquito, pues ninguno puede negar que no molestó a otro diciéndole, ah, negro o algo así, porque para nosotros en esa época no era como, ah, le estoy haciendo un mal, sino que lo estoy molestando. Porque inclusive, por ejemplo, yo no, pues yo vivo aquí en Medellín más o menos hace 10 11 años, y yo soy de Pasto y llegué aquí en cuarto de primaria. Entonces, pues al principio, claro, yo de niño el acento estaba muy marcado y no faltaba el que me decía, "Ay, que los de Pasto son muy tontos o que me imitaban el acento, pues una cosa o la otra, pero pues era algo natural, o sea, yo no iba a controlar cómo hablaba. Ya después con el tiempo que crecí, se me fue pegando el acento de acá, pero pues en esa época era difícil para mí también pensar como, ah, me están discriminando por eso, sino que, ah, me están molestando por ser de Pasto, pero ya es ahora que uno está más grande que uno piensa como, ah, eso era un tipo de discriminación. Entonces ujú. en el colegio es algo como tan normal que es difícil ver que en verdad se está haciendo daño y se está discriminando a alguien hasta que ya se llega como a momentos muy malucos. Es verdad. Sino que es que la discriminación viene desde hace mucho tiempo. Toda nuestra historia ha sido como una discriminación constante. Por ejemplo, con la religión, que anteriormente los negros como que no tenían los mismos derechos que los blancos, que no porque no tenían alma o porque, pues sí tenían, pero se decía eso y ni siquiera los dejaban ir a la iglesia, pues todo el tiempo de la esclavitud pues hubo muchos problemas por ese tema y no fue sino hasta que ellos pues hicieron toda la revolución para que fueran más libres. O sea, yo creo que muchas veces la discriminación mmm, pues como que intenta aplastar a la gente de alguna forma y que no es sino hasta que las Sino, personas se rebelan. sino que también el problema ahí es que, como pues estamos hablando, se empieza a normalizar mucho. Mm, Uh -huh. Nosotros creemos como que los casos así de racismo, discriminación, son como, por ejemplo, en las películas. No sé si han visto, por ejemplo, Los chicos no lloran, Plegarias a Bobby, que uno cree como que, bueno, pero como se ven Plegarias a Bobby, es la homosexualidad es una enfermedad mental, entonces hay que tratarla, medicamentos, choques eléctricos y todas esas carajadas. En la de Los chicos no lloran, está mal que otra persona quiera cambiar su identidad sexual, como pasó, que inclusive está basada en una historia de la vida real, entonces por ello hay que hacerle pagar por eso. Y en la película, ¿cómo le hacen pagar?
violan, porque es una mujer la que se quiere cambiar su identidad haciéndose pasar por hombre, entonces violémosla, torturémosla un poco y por ahí derecho la matamos. Entonces ahora, pues estamos como con eso de que, no, pero es que mire que ya no torturamos a nadie, los dejamos ser, pero no es que no los estemos aceptando, simplemente estamos normalizando las cosas. Entonces es muy Sí, diferente. y es que, Y es por que, ejemplo, dale, Cami. Ujú. pues, la diversidad sexual es como un tema muy amplio, pues hoy en día ya se habla como con menos tabú que antes, ¿cierto? Y sabemos que existen pues distintas orientaciones e identidades sexuales. Vemos pues que hoy en día la minoría hablo como de los homosexuales y los bisexuales, ¿cierto? Ellos se encargan como más que todo de defender el concepto de diversidad, como para defender ese derecho, ¿cierto? Para que no sean vulnerados y esos puedan como acceder a las mismas posibilidades que Que todos la que tenemos. están como la mayoría, que son los heterosexuales. Es que ellos en ningún, pues, no sé, ¿no? Pues no pienso que una persona homosexual o transexual ni nada de eso en algún momento haya pensado como, a mí me van a gustar los hombres para molestar al resto. Pues Ujú. ellos desde que son pequeños sienten que su atracción es hacia los hombres. Oye, por ejemplo, Ujú. si nace niña y desde su mente se cree que es un niño, ella es un niño que está en el Ujú. cuerpo que no es. Por ejemplo, hay Sí, una eso se ve. película muy buena Eso. que se llama En la piel que habito, que es Ujú. relata cómo es la vida de una persona que nace pensando que es hombre, pero por fuera es mujer. Es muy buena y habla totalmente de una realidad que se está volviendo más normal, como se está diciendo el compañero, pero que es más común de lo que creemos. No, O sí. sin ir más lejos, en la película Mariposas Verdes, que es una película colombiana basada en una historia que ocurrió en la vida real, donde un niño, pues no, un adolescente se suicida por la homofobia a su alrededor. Y Sí, que esas cosas, esas situaciones pueden pasar mucho en la actualidad, porque pues a veces cuando a uno lo discriminan, pues uno no se da cuenta bueno, cuando uno está discriminando a alguien, uno se da cuenta del daño que puede causar. y yo digo que no es hasta que una persona es lo suficientemente grande. Me refiero en edad que tiene como la capacidad de decir como, hey, a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gusta lo que sea, y eso es lo que a mí me gusta. Pero en el colegio un peladito de que está en noveno, en séptimo, en octavo, que diga a mí me gustan las mujeres, díganme si no lo van a molestar, o díganme si tiene la confianza para decirle a alguien, hey, a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Es Es que algo muy complejo. eso va mucho, yo creo, como en las mayorías, como pues lo decía ahora. Por ejemplo, en el texto que se llama el miedo al diferente, que es escrito por el profesor Carlos Sánchez, pues hablaba mucho como, ahí había una frase que decía como que las sociedades se han construido siempre a partir de las relaciones, eh, pues como lo que domina, ¿cierto? En la obediencia colectiva, era más que todo lo que hablaba ahí en ese texto. Y Ujú. sí vemos que si siempre, si la mayoría está de acuerdo con algo, siempre se piensa que eso es la verdad o que eso Mm, es cierto, lo que... lo que tiene que ser. Sino que, por Pero ejemplo, así no es. en este Pues yo momento, digo que así no es. en este momento, por ejemplo, pues no sé si lo han notado, pero estamos como mucho en un boom como de la identidad sexual y los roles, o sea, de la diferencia de género. Se habla mucho como la discriminación a las mujeres, a los homosexuales y Sí. eso. Pero mire, por ejemplo, que también a veces pasa que entre esas mismas personas hay discriminación. He Mm. visto, por ejemplo, homosexuales que discriminan heterosexuales, he visto mujeres que discriminan hombres, he visto mujeres que discriminan a los homosexuales, he visto homosexuales que discriminan mujeres y así. Eso es en ese Sí, momento, porque si es que por a ejemplo veces, miramos el pasado, había era mucho lo que era discriminación por color de piel, que era por ejemplo yo soy blanco, entonces yo no me puedo juntar con los negros, o por nosotros somos religión, negros, también Por por religión. religión.
No, de Es que hecho, eso, por el de color de piel hay una película que se llama El color púrpura, donde no solo es el color de piel, sino también pues la discriminación hacia las mujeres, o sea, como dos tipos de discriminación en ujú. una misma persona. Y digamos, agregándole que fuera de un país y que llegara un extranjero y que también lo discriminara por ser de ese país. Mejor dicho, una persona puede ser discriminada por muchos factores y eso pues afecta a la persona también emocionalmente. El daño que Sí, hablando, causa, ahora que hablas como eso del rechazo, pues como el del extranjero y todo eso, hay un texto, bueno, hay un videíto que habla una filósofa que se llama Adela Cortina y habla sobre la aporofobia. Y Ujú. pues aquí dice como que no se rechaza tanto al extranjero, sino al pobre. Pues quería como citar ese pedacito de un Y, video que vi. y es que eso, ahí es donde volvemos a entrar en el tema, o sea, la discriminación es por todo. Si tú eres un Ujú, pobre, entonces te discriminan porque no tienes el poder adquisitivo que tienen otros y por eso te van a ultrajar, te van a tratar mal. Ha habido casos en los que inclusive han asesinado a indigentes, les han prendido sí, fuego, los han apuñalado, los han envenenado. Entonces son muchas cosas. Ya, por ejemplo, también entonces hay unas que son como las mezclas. Es que él es de bajos recursos, no digamos lo pobre, sino bajos recursos, y es una persona de color. Entonces, él es un ladrón, él es un Ujú. drogadicto, él me va a matar, él me va a secuestrar, él es sí, malo. Es verdad, siempre con esas ideas, pues con esos prejuicios de que por una raza o pues por alguna condición, la ya uno capacidad piensa económica, que le va a hacer algo malo o que es una mala persona. Sí, es sí, que yo creo que eso también va como, bueno, sería muy bueno que hubiera, no sé, una materia o algo así que se enfoque más en ese tema, porque, o sea, siempre escuchamos como que, es que todos somos iguales, que el color no importa o Ujú. que la raza no importa, ¿cierto? Pero, y dicen que dice que solo existe una raza, ¿cierto? Que es la raza humana. Pero, pues, esos son hechos reales, ¿no? O sea, pues no es Sino que creo, a que veces la sociedad es un poco hipócrita porque se sí. supone que actualmente estamos como cambiando el pensamiento y todo eso, pero no hace poco hubo un reinado, pues no el de este año, sino hace unos años donde participó la Miss Universo España, pues, y ella era una mujer trans. Entonces, muchas personas como que no les gustó que ella participara Por porque su aspecto, por su hecho. pues por sí, el hecho de porque que se sienten haya que ella realizado no es sus natural. operaciones y Ujú. que dicen que para ellos no es una mujer y Ujú. yo creo que Pero en el hecho de que ella se haya hecho sus operaciones y todo ello, eso no la hace más o menos mujer, porque si ella en el fondo se siente una mujer, uno cómo le puede decir que no a una persona, pues que no, usted no es mujer, Y Lo pues es que, hacen no, sí o no natural, pues y es que, en comparación de las otras mujeres. y Kate, por ejemplo, ahí también toca un tema interesante y es lo natural. Si nosotros nos Ujú. damos de cuenta, el hombre es lo más antinatural que hay. Nosotros pensamos, dígame qué otro animal piensa. Ninguno, eso no es natural. El hombre no solamente tiene relaciones sexuales por el deseo de procrear, sino también de satisfacerse. A ver, hay pocos animales que lo hacen. Nosotros utilizamos ropa. Además, pues de los animales domésticos, que en su mayoría son a veces como perros, gatos y eso, que les ponen pues como su ropita y sus cosas. Cuando ustedes han visto un ave en hábitat silvestre, con chaqueta, con zapatos, con la gorra de Oakley, nunca. parchando con gafas, No, o sea, sí, lo natural y lo como que lo que nos hace humanos, como que eso no va por el mismo camino. sí, o sea, mientras más antinatural, más humano es. Eso Ujú. sí es de ahí. Y hay también entonces parte como esa creencia de que lo natural es lo bueno y lo antinatural es lo malo. O Ujú. empieza que es lo moral o lo inmoral. Entonces Sí. empieza como unas corrientes y empiezan a marcar las diferencias. Y con esas diferencias es que empezamos con la discriminación. Entonces, Ujú. y por ejemplo, la gente se excusa mucho cuando hace mal a otro en excusarse y no en darse cuenta que el problema es cada persona. Así
a este le pasó algo por yo no sé qué, es porque es negro, es porque es pobre, o la que Sí, está pasando hoy en día de que la excusa de que sacan muchos hombres cuando acosan a una mujer, no, es que ella me provocó porque como ella estaba vestida. Es que acaso pues las mujeres, con todo respeto, claro, se visten para provocar a los hombres cuando salen a la calle, pues ellas se visten como quieren porque se sienten bien así, que es que un día que está haciendo mucho calor entonces se van a poner jean para no provocar a alguien, pues no, ellas salen así porque están cómodas. No, así Camilo, pero es, es que, sí. o sea, si viera que eso no es solamente de ahora, ese pensamiento se han utilizado desde, años. Total. Había un texto por ahí que también nos recomendaron leer que decía que inclusive en épocas medievales los hombres decían que las mujeres eran las de la culpa. Yo fui infiel porque es que la mujer a mí Ujú. Me me descuido, Ojo. cambió la mente. Ujú. me El padre descuido en tuvo la la casa. erección porque es que no, esa mujer a mí me corrompió, me hizo caer en pecado. O sea, la mujer era Total. el pecado. No, Sí, no según, seamos. A veces la No, según sociedad la puede ser muy historia, ¿no? machista y por Sí. ejemplo, y hasta las miren mismas que mujeres. Es ese terrible. tipo de acoso lleva a un miedo. Por ejemplo, mi novia me ha dicho muchas veces, yo no quiero irme en Metro Plus o en Metro porque me da miedo que alguien me toque o que me roce Sí. o algo. Y pues uno Y también, pasa por mucho. ejemplo, como, pues no solo como novio, porque también he Métale la tenido mano. amigas que me ha contado, pues y uno también le genera la preocupación de que, ojalá no le pase nada, ojalá llegue bien. Entonces, pues, ¿cómo es que llegar al punto de que tengan miedo de montar en transporte público por miedo a que las acosen? Pues, Y Sí, por ejemplo, eso. entonces eso también debe sentir muchas personas, no solamente las mujeres. Por ejemplo, también los que tienen una orientación sexual o un gusto sexual diferente o que se identifican, digámoslo, en otro género, eh, pues también deben de sentir su miedo, como que, y bueno, y si alguien intolerante nos encuentra por ahí, nos pega, nos mata, porque como casos se se ha han visto, visto. entonces es complejo. También lo mismo con personas de diferentes color o creencias culturales. No, Por es que ejemplo, muchas veces los negros les da miedo de los extremistas de raza, Ujú. de los blancos. O, por ejemplo, como pasa por ahí en el Medio Oriente que se están matando por Alá y sus dioses, o bueno, esas cosas. Sí, es que qué mal que a uno pues, lo discriminen por, pues, o por una condición física, o por un gusto, o hasta por lo que uno cree. Por ejemplo, digamos un gusto, que a mí me gusta un equipo de fútbol y que otro hincha del otro equipo intente como ponerme problema por eso. Pues eso también pasa mucho y eso también es como una forma de discriminar al otro. El pensar del otro. Ujú. Pues, o Pues sea eso, el que pensar del otro, sí, los sí. gustos de otra persona que porque no son los míos, entonces ya están mal. Y así lo toman como también con la orientación sexual, que si pues que si yo, digamos, yo soy un hombre y a otro hombre, entonces, pues a ese hombre no le gustan las mujeres como, digamos, a mí me gustarían. Eh, entonces, que ya está mal. Pues, o sea, no porque a alguien no le guste lo que a mí me gusta, significa que esté mal. La No, idea y es es que tratar de aceptar los gustos de todas las personas y también las condiciones de todas las personas. sí, es que Vea, no por solo ejemplo, eso, pues, bueno, sí, de que se tiene pues el miedo a hablar y todo eso. Y yo también veo mucho eso en nosotros, en los adolescentes, cuando hablamos, por ejemplo, con un adulto, ¿cierto? Nosotros a veces como por temor o en mi caso como a faltarle el respeto o a que muchas veces nos respondan como de la forma de que, es que como yo soy mayor tengo la razón, entonces Ujú. no debemos cohibirnos como a eso, pues cuando pensemos diferente, pues pensamos diferente y sí, o yo creo que Sino todos sea, debemos que aceptar como, eso. pues hay muchos adultos que ya son muy mayores, que pues ellos son muy llevados de su parecer, ellos ya no cambian su pensamiento porque pues fueron criados de esa forma. Y Ujú. ya pues cambiar como una forma de crianza, pues un pensamiento que va desde el nacimiento prácticamente, pues eso es muy sí, difícil de conseguir. ojalá pues todos desde pequeños nos inculcaran que el hecho de ser diferentes no significa que estamos mal. El hecho de Exacto. ser Ujú. diferente significa que estamos siendo nosotros mismos y eso es lo que importa.
Sí, Así. exacto. Como Es que, decíamos ahorita de que la discriminación empieza en edades muy tempranas. Ujú. La idea es como, pues, la idea de este video en general es que es como concientizar a las personas de que tratemos de que las generaciones futuras acepten más al otro en general, es que, pues por tenga la ejemplo, condición que tenga. como ya para ir cerrando, digamos, el tema, Ujú. y me gustaría pues como que la gente se haya con esa enseñanza. Había un filósofo que se llamaba, porque ya murió hace mucho, Michel Foucault, y él, por ejemplo, decía que para el humano era necesario cambiar, o sea, que si uno seguía igual, eso era extraño, porque el humano a medida que pasaba el tiempo aprendía conocimiento que iba a ir adaptando. Y también me causa pues como mucha gracia y en cierta medida me gusta lo que él dijo en sus últimos días, ya que él era homosexual y pues en ese tiempo, por allá en los 80, 84, que fue su tiempo de muerte, y pues murió lastimosamente también por causa de SIDA. Entonces él en sus últimos días fue diciendo, gracias, yo agradezco haber muerto por SIDA, ya que en ese tiempo pues se decía que el SIDA era enfermedad de homosexuales. Y él lo decía porque, pues suena gracioso, porque por mi amor a los muchachos. O sea, él al final siempre se enorgulleció de lo que él era y lo que él sentía. Entonces, es como bonito. Sí, sí. Sí. Eh, Ojalá así fueran todas las personas que estuvieran orgullosas de quiénes son y que no dejaran como que esas palabras le afecten. Pues muchas sí, veces las personas tienen muy malas intenciones, pero también otras veces uno se deja afectar muy feo y por eso ocurren tantos casos de suicidio. sí. Entonces Ujú. ya pues como también para ir cerrando este video, agradecemos a las personas que lo estén viendo. También pedimos una disculpa si hay algún comentario que se realizó ofendió. Este no es como la finalidad del video, sino como generar un poco de conciencia. También pues nosotros aquí lo que estamos hablando es como un punto de vista muy personal y es algo pues que hemos estado viendo en el transcurso, digamos, de nuestro tiempo de vida y como de diferentes materiales que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que se nos dedicó Solamente y queríamos Es, dejar como esa reflexión de que tratemos de ser mejores personas con los demás. Y bueno, y eso sería todo por hoy. sí, Muchas gracias a espero todos. que les haya gustado y no se olviden ser diferentes, también está bien.